Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 7 de julio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está sucediendo directamente en el campo de batalla, en la zona de operaciones, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial, por supuesto, los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos, han sucedido muchas cosas, sobre todo el tema de las elecciones legislativas en Francia, que han arrojado, al parecer, resultados para algunas personas sorprendentes, para otros no tanto, pero bueno, vamos a estar hablando de eso también. Y bueno, otros temas interesantes de ámbito geopolítico internacional que los vamos a estar actualizando en el frente, en el campo de batalla. Muchas informaciones, muchas actualizaciones. Sigue ardiendo el frente de Toretsk y otras partes en todo el frente que vamos a estar, por supuesto, compartiendo con todos ustedes. Acompáñenme en el programa de hoy, pues tenemos mucha información que mostrarles. Y bueno, como estaba diciendo en esta introducción a nuestro programa de hoy, pues varios medios están hablando ya, incluso algunos confirmando, aunque la mayoría son proyecciones, pero todo parece indicar y expresado por diferentes medios, como por ejemplo la BBC News, como por ejemplo El País, como por ejemplo ABC, y bueno, muchos medios, CNN, bueno, muchos en realidad, no los voy a citar todos, hablando sobre las elecciones legislativas en Francia, que como todos saben, durante el día de hoy se celebró la segunda vuelta de estas elecciones legislativas. Como saben, hace una semana el partido o los partidos de derecha, bajo la égida de Marine Le Pen, habían arrasado prácticamente en la primera vuelta, pero que en la segunda vuelta al parecer no ha sido así. Y como podemos observar en estos titulares, en estos comunicados que dan diferentes medios de prensa, pues las primeras proyecciones dan una sorprendente victoria a la izquierda. Estamos hablando de la extrema izquierda, no es el partido de Macron en este caso, sino a la izquierda. Y bueno, también se hablaba de que el representante de estos partidos de izquierda en Francia, en este caso Mélenchon, pues reclamaba a Macron que dejara gobernar a la coalición de izquierdas del nuevo Frente Popular. Es así como se llama esta coalición de izquierdas, pero con respecto a las proyecciones que se habían hecho al inicio, o digamos antes de desarrollarse estas elecciones legislativas, o esta segunda vuelta, que es como se debería llamar en realidad, la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Recuerden que Bardella, que era el delfín de Le Pen, era, digamos, favorito, ¿no? En este caso, pero con la proyección actual y los resultados obtenidos, lamenta que el país haya caído en los brazos de la extrema izquierda. Francia frena a la ultraderecha, según los sondeos, y la movilización contra Le Pen da la victoria a la izquierda en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, ¿sí? Según diferentes medios. También, esto lo decía, por supuesto, este es El País, pero también lo decía ABC Internacional, donde daba claramente que en las elecciones en Francia la izquierda ganaba y Le Pen caía al tercer lugar, lo cual fue sorprendente desde cierto punto de vista, porque bueno, Le Pen había estado, los partidos de derecha, pues en la primera vuelta de estas elecciones había estado en el primer lugar y bueno, ha caído al tercero. Todos se preguntan, bueno, el partido de Macron, según las proyecciones actuales, estaba ocupando el segundo lugar. Sería la izquierda, la coalición de izquierdas en primer lugar, en segundo lugar Macron y en tercero Le Pen. Con respecto a lo que tiene que ver directamente con la guerra en Ucrania o el conflicto en Ucrania, pues habría que esperar la proyección o las palabras de la coalición de izquierdas respecto a este particular, o cómo sería en cuanto a la política exterior de Francia, porque, bueno, tendrían que co-gobernar con Macron, aunque ninguno de estos partidos, como pudieron ver, obtuvieron la mayoría absoluta. Si bien el partido de Le Pen expresaba que no iba a enviar tropas de Francia a Ucrania y que no iba a enviar misiles de largo alcance para que Ucrania atacara territorio ruso internacionalmente reconocido, si bien el partido de Le Pen lo decía claramente, habría que ver entonces qué es lo que estaría diciendo ahora el partido, en este caso el que tuvo la mayoría, no absoluta, sino la mayoría, en este caso, el partido de izquierda. Pero bueno, sin abundar mucho más ahí, habría que esperar a ver cuál es la posición de Mélenchon respecto a esto. Y bueno, ya Mélenchon incluso estaba reclamándole a Macron que dejara gobernar y que le exigía incluso un primer ministro de izquierdas.
En otro orden de información, les traemos esta información desde Hungría. Péter Szijjártó, que es el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, anunció medidas pacíficas en Ucrania la próxima semana. Sí, esto escribe la primera semana del liderazgo de Hungría en la Unión Europea y declara que los próximos 6 meses serán una misión de paz. Así lo expresaba directamente, considerando que como Hungría está ahora está en el liderazgo de lo que es la Unión Europea y que esto es rotativo y esto va a ser por los próximos 6 meses, pues al parecer Hungría no se va a cruzar de brazos y no va a ser como los demás burócratas que han estado dirigiendo todas estas entidades en la Unión Europea y que se han cruzado de brazos y han dejado prácticamente que la guerra siga, donde han muerto muchas personas, fundamentalmente ciudadanos de Ucrania. Expresaba Szijjártó que el domingo terminó al mismo tiempo la primera semana de la presidencia húngara de la Unión Europea y la reunión del gobierno. Ahora todos pueden estar seguros de que los próximos 6 meses serán una misión de paz para finalmente garantizar la paz en nuestra región. La misión de paz continúa e incluso se fortalece, por eso pido a los políticos europeos que apoyen la guerra, que se abrochen el cinturón y estén atentos a las actualizaciones la próxima semana. Desafiante todos estos, bueno, no solamente el primer ministro Viktor Orbán, sino ahora también el ministro de Asuntos Exteriores húngaro. Anteriormente el ministro húngaro, el primer ministro Orbán, anunció una sorpresa para el lunes, así que estaremos esperándola. Desafiante Orbán, desafiante también Péter Szijjártó, el ministro de Asuntos Exteriores, donde le dice directamente a los políticos europeos que apoyan la guerra, todos los políticos europeos como Ursula von der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell y muchos presidentes de los países de la Unión Europea, como por ejemplo Emmanuel Macron, Olaf Scholz, los primeros ministros de los países bálticos. Podemos sumar aquí una larga lista de países que apoyan la guerra. Polonia no podía faltar, pues que se abrochen los cinturones y que estén atentos a las actualizaciones. Hungría va a luchar, al parecer, en estos 6 meses por la paz, lo cual me parece realmente muy bueno y realmente muy bien para la paz en Europa y en general para la paz mundial. Bienvenido entonces estas palabras del ministro de Asuntos Exteriores. En otro orden de información, pues The New York Times hoy publicaba este artículo relacionado con cuál es la posición o cómo se siente la administración de Zelensky respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Sí? Este artículo de New York Times expresaba que con un poco de miedo o un poco asustados, Ucrania trata de mantenerse neutral en la pelea política en los Estados Unidos. Como todos saben, en noviembre de este año se van a realizar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América y bueno, los candidatos son Donald Trump hasta ahora, ¿no? Y también hasta ahora debo decir Joe Biden, porque saben que el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido muy criticado después del debate presidencial donde realmente tuvo realmente un mal desempeño y fue muy criticado incluso por los propios donantes del Partido Demócrata y muchos de los votantes del Partido Demócrata. Pero bueno, Ucrania ha intentado durante mucho tiempo mantener el apoyo bipartidista en Estados Unidos, lo cual nunca ha sido fácil, pero se está volviendo cada vez más difícil, especialmente a medida que aumenta la probabilidad de que Donald Trump, que no es un gran amigo de Ucrania, regrese a la Casa Blanca. Por eso se sienten un poco asustados. Según The New York Times, en casi todas las entrevistas le preguntan al presidente, al mal llamado presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, qué significaría una victoria de Trump para Ucrania. Y aunque Zelensky elige muy cuidadosamente sus palabras, a veces hay una vaga sugerencia de que Trump podría cortar la ayuda militar estadounidense al permitir que Rusia destruya Ucrania, así lo decía The New York Times. Ucrania está preocupada y Putin espera, ¿sí? Zelensky, como saben, hace unos días, en una entrevista que hacía a Bloomberg, expresaba que si perdían la condición de Estado, querían estar preparados para ello y querían saber si tendrían un fuerte apoyo de los Estados Unidos en noviembre o si permanecerían solos. Aquí citamos este artículo de Bloomberg hace unos días. Y bueno, por otro lado, aquí The New York Times expresaba las palabras de Putin, que también las mencionamos aquí en nuestros programas, y donde Putin expresaba de que el hecho de que Donald Trump, como candidato presidencial, diga que estaba listo para detener la guerra en Ucrania, pues Putin expresaba que lo tomaba como algo muy serio y que no había visto sus ideas. Esto lo mostramos aquí también, queridos amigos, recuerden bien, pero que Putin expresaba, lo cual lo confirmamos, que no tenía ninguna duda de que Trump decía todo esto con sinceridad y que Putin y en general Rusia apoyaba esto, ¿no?
Finalmente, en este artículo, la administración Biden está tratando de evitar que Trump los culpe por dar grandes sumas de dinero a Ucrania a largo plazo, y los nuevos gobiernos de Francia y Gran Bretaña enfrentan importantes problemas económicos. Los aliados occidentales de Ucrania han suspendido medidas para tratar de asegurar que la ayuda militar continúe sin importar lo que suceda en las elecciones estadounidenses, pero la política interna está dificultando la acción colectiva. Como pueden ver, ha habido muchos problemas, han existido muchos problemas a los internos o al interno de diferentes países en la Unión Europea que apoyaban, digamos, a ojos cerrados todo lo que significara pues impulsar la guerra hasta el último ucraniano, entregarle armas a Ucrania hasta el último ucraniano, financiación y bueno, todo lo que sea necesario para que Rusia saliera derrotada y que, por supuesto, la OTAN no quedara como el ridículo en esta guerra después de haberle enviado tanto armamento a Ucrania durante 2 años y un poco más. ¿Sí? Pero bueno, todo esto tiene que ver con que Zelensky trata de escoger sobre todo sus palabras porque está consciente de que en noviembre todo podría cambiar para Ucrania. Si realmente sale electo el presidente Donald Trump o el expresidente Donald Trump, pues no puedo asegurar, desde este canal no podemos asegurar de que sería cortada toda la ayuda a Ucrania, pero estoy convencido, de alguna manera, de que sí pueden haber cambios en la política estadounidense hacia Ucrania. Si bien no cortarán toda la ayuda, tal vez la ayuda no sea en los niveles que estamos viendo actualmente. Algo va a cambiar, de eso estoy seguro. Todo tiene que ver con el cambio en la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de este año. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos decía Kiev Post? Kiev Post explicaba, de alguna manera, este periódico o este medio ucraniano, hablaba de en realidad cuán mal, ¿sí? Realmente hasta dónde está llegando la situación en Ucrania, pero respecto a la situación energética. Así lo explicaba Kiev Post, que decía que en invierno Ucrania puede no tener suficiente electricidad y ni siquiera para el suministro de agua y para la calefacción se ha perdido más de la mitad de su capacidad de producción de electricidad. Así decía Kiev Post. Este es un medio de prensa ucraniano. Los daños al sistema de transmisión y las subestaciones de Ucrania también afectaron la capacidad del país para transmitir y distribuir electricidad. Este es otro medio que se suma a las ya conocidas declaraciones de diferentes medios donde han expresado la difícil situación energética que tiene Ucrania en estos momentos, donde muchos saben que ahora mismo las centrales han sido atacadas en diferentes oportunidades por el ejército de Rusia y han sido atacadas justo en esta etapa de prácticamente de primavera y verano. Veamos qué es lo que pasa en el invierno con esta situación. Todavía estamos en verano, pero se acerca el invierno, primero el otoño evidentemente, y bueno, la capacidad energética de Ucrania está ahora mismo en los niveles posiblemente más bajos de su historia, evidentemente, con toda la destrucción de las centrales térmicas, de las centrales de energía que han sido objetivos del ejército ruso, que los ha estado atacando con diferentes misiles. A tono con esto, relacionado con esto, pues también Financial Times publicaba este artículo muy interesante también, donde expresaba que Rusia estaba intentando poner precio a la participación de la OTAN en Ucrania. ¿Pero por qué expresaba esto Financial Times? Aquí se lo vamos a adelantar. Y es que en el tercer año de la guerra contra Ucrania, infligir dolor a los partidarios de Kiev se está convirtiendo en una prioridad cada vez mayor para Putin. El Kremlin quiere aumentar el precio de la creciente participación de la OTAN en la guerra del lado de Ucrania, tanto como disuasión como venganza, ¿no? La última decisión de la Casa Blanca de permitir que Kiev utilice armas occidentales de largo alcance pues está incitando a Putin a actuar con más audacia que nunca. Así escribía Financial Times. Por lo tanto, Putin continúa utilizando amenazas nucleares. En particular, recientemente anunció públicamente la necesidad de hacer que la doctrina nuclear rusa sea más ofensiva. Sin embargo, escribe Financial Times, dadas las perspectivas de Rusia en el frente, pues es poco probable que Rusia recurra directamente a la herramienta más poderosa a su disposición. Y bueno, realmente deben entender, queridos amigos, que con esto, ¿no? Y con el dolor que le está infligiendo directamente a los partidarios de Kiev, pues realmente con el paso de los días pues se está convirtiendo en una prioridad mayor para el presidente Putin y en general para los objetivos de Rusia en esta operación militar especial que, bueno, ya va por más de 2 años, ¿no?
En otro orden de información y muy importante, pues aquí, y como hemos visto en todos estos días, hoy Le Monde nos traía este artículo, interesante también, que expresaba que Rusia está intensificando los ataques contra las bases aéreas ucranianas para impedir el traslado de los F-16. Esto lo decía Le Monde, citado también por el medio ucraniano UNIAM. Pero vamos a ahondar un poquito más en este importante artículo relacionado con esta intensificación que le hemos mostrado aquí. Durante varios días, fueron 3 días consecutivos, Rusia destruyó varios aviones ucranianos en pista, sin ni siquiera despegar. Y bueno, aquí les mostrábamos las imágenes de toda la destrucción total, donde las tropas ucranianas, el ejército del aire ucraniano estuvo totalmente diezmado y está actualmente diezmado también. Y bueno, esto nos trae hoy Le Monde, que fue citado por el medio ucraniano UNIAM. Recuerden, queridos amigos, que prácticamente en 2 días, estamos hablando que hoy es día 7, el martes 9 comienza la cumbre de la OTAN en Washington, que va a ser del 9 al 11 de julio, y la Federación Rusa ha aumentado la presión militar sobre Ucrania atacando bases aéreas. Sí, lo hemos visto aquí. Según los analistas, esto se debe a la próxima recepción oficial de los primeros cazas F-16 que Occidente promete transferir a Ucrania desde hace muchos meses. Esto escribía Le Monde. La publicación recuerda que en el transcurso de varios días se llevaron a cabo varios ataques importantes contra bases aéreas ucranianas y, bueno, como saben, fueron atacados Mirgorod en Poltava, lo mostramos aquí, también Dorkinsevo, que se encuentra en la región de Dnipro, a 80 kilómetros de la línea del frente. Fuentes rusas señalan que al menos 6 aviones de combate, que en la traducción le llaman combatientes, pero bueno, aviones de combate, fueron destruidos como resultado de tales ataques, pero los ucranianos niegan tales pérdidas. Es decir, los ucranianos niegan eso, pero en realidad las imágenes no mienten. Aquí lo hemos mostrado. Es decir, ya les decía, queridos amigos, muchas veces los medios tratan de mentir, ocultar la verdad, pero es muy difícil ahora mentir cuando hay canales alternativos como este y como los otros canales, amigos, colegas de este canal, que también pues transmiten información con este tipo de enfoques y cada vez se hace más difícil mentir o al menos ocultar la verdad. Pueden decir los ucranianos o diferentes medios que no fue real, que destruyeron todos esos aviones, pero nosotros lo hemos visto aquí con nuestros propios ojos y los videos están ahí. Pero bueno, una fuente militar occidental cree que los recientes ataques muestran el deseo de la Federación Rusa de flexionar sus músculos para hacer que los ucranianos y sus partidarios lo piensen 2 veces en un momento decisivo. ¿Y a qué se refiere aquí? Bueno, precisamente, como ustedes saben, se ha hablado mucho de los F-16, se han mencionado mucho los F-16, que bueno, algunos hablaban de que iban a despegar de aeródromos en Polonia y Rumanía, otros hablaban de que iban a despegar desde aeródromos en Ucrania. Lo cierto es que ahora ningún aeródromo en Ucrania es seguro, ninguno, no hay uno, no existe un aeródromo ahora mismo desde donde los cuales los F-16 puedan despegar de manera segura. No existe. ¿Por qué? Porque Rusia los está atacando todos. Rusia es capaz de destruir aviones en pista, pero es capaz de destruir también los aeródromos, incluso si estos aeródromos están situados bien al oeste en Ucrania. No importa que estén en la frontera con Polonia, no importa que estén en la frontera con Rumanía, Rusia es capaz de poner ahí, de manera prácticamente, diría que con la mano ahí, como si estuviera apuntando en un mapa con la mano ahí, poniendo un punto, pues Rusia es capaz de alcanzar cualquier punto en la geografía ucraniana con los misiles, y Rusia lo ha demostrado. Ha alcanzado objetivos incluso a 10 kilómetros de la frontera con Polonia. Es decir, que según podemos entender con este artículo, bueno, Rusia está dando un mensaje, está anunciando que Rusia puede alcanzar cualquier aeródromo, puede destruir cualquier F-16 en pista, no solo en el aire, sino también en pista, y que bueno, vamos a ver qué va a hacer la OTAN con todo esto, porque lo más probable es que sí, puedan despegar estos aviones desde aeródromos en Polonia o en Rumanía. Aunque, ojo, si recordamos las palabras del presidente ruso Vladimir Putin hace un tiempo, Putin decía que estos aeródromos en Rumanía, Polonia, cualquier de estos países que se preste para que los F-16 despeguen, pues podían ser objetivos legítimos del ejército ruso. Y relacionado con esto, pues relacionado con todo esto de la destrucción de los aviones en pista que hemos mencionado en nuestro canal, lo hemos mostrado muchísimas veces. Relacionado con todo esto, pues han existido muchísimas críticas en Ucrania, muchísimas, pero muchas.
Sí, amigos, y es que la Rada ha criticado duramente al mando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania por las nuevas y graves pérdidas de la aviación y la defensa aérea. La subdirectora del Comité de Defensa y Seguridad Nacional de la Rada, Mariana Besuglaya, que también ha criticado a Syrskyi y también ha criticado a Zaluzhny en su momento, volvió a criticar duramente al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y le pidió que dimitiera. El motivo de sus declaraciones fueron los recientes ataques rusos a Mirgorod, tras los cuales Besuglaya acusó a los generales ucranianos de acciones ineficaces que provocaron pérdidas de aviación y sistemas de defensa aérea. ¿Sí? Afirmó que los drones de reconocimiento ruso volaron o sobrevolaron tranquilamente la región de Poltava y que la defensa aérea y la aviación ucranianas fueron destruidas por fuego directo de manera relajada, así expresaba Besuglaya, ¿no? Pero bueno, Besuglaya prestó especial atención a las pérdidas de las instalaciones Patriot, acusando al mando de su funcionamiento inadecuado y falta de camuflaje. Como saben también, nosotros aquí en este canal transmitíamos ayer la destrucción de los Patriot por parte del ejército ruso. Lo pueden ver en el programa de ayer. Aquel que no lo vio, se lo puedo decir, incluso si quieren ir directo, pueden ir a la parte final del video donde mostramos la destrucción total de Patriot, pero también destrucción total de los S-300. Concluía Besuglaya diciendo que la Fuerza Aérea de Ucrania no ha desarrollado métodos para contrarrestar los drones enemigos que vuelan a más de 100 kilómetros. También acusó al comandante de la Fuerza Aérea de falsificar estadísticas, y esta no es la primera vez que esto pasa, pero ha falsificado estadísticas sobre objetivos derribados y corrupción, diciendo que por un pago adicional se puede conseguir un trabajo en unidades de defensa aérea, mientras que verdaderos especialistas son transferidos en masa a la infantería. Importante aquí lo que dijo Besuglaya. Hemos mostrado aquí muchas veces que cada vez que Rusia lanza estos misiles, pues este señor que se llama Yuri Knak, sobre todo, expresaba, porque creo que ha sido incluso ya cambiado de puesto, expresaba siempre que habían alcanzado todos los objetivos y los habían derribado. Muchas veces nos hemos quedado aquí en este canal y hemos criticado esta respuesta que da Ucrania a estos comunicados donde descaradamente expresan que han derribado todos los misiles rusos cuando sabemos que no es verdad. Pero bueno, hasta los propios ucranianos se han dado cuenta de que mienten totalmente descaradamente, pues mienten. Besuglaya pidió la dimisión de los dirigentes de la Fuerza Aérea, señalando la creciente superioridad de las fuerzas rusas en el aire y sus nuevos enfoques que combinan drones de reconocimiento y recursos clásicos, ¿no? Bien, fuerte crítica de Besuglaya, miembro de la Rada, pues una crítica muy fuerte hacia la Fuerza Aérea Ucraniana de manera general por la pérdida de todos estos aviones en pista. Ayer Die Welt traía este artículo que en realidad no me sorprendía para nada, ya esto es algo que yo sabía, pero bueno, de todas maneras quise compartírselos con ustedes, y es que los ucranianos planearon volar Nord Stream incluso antes de que Rusia tomara Crimea, lo que podría cambiar en gran medida la actitud de Berlín hacia Kiev, así informado Die Welt, citando a un equipo de investigación alemán. Alemania, a diferencia de otros países, sigue investigando la explosión de estos gasoductos. Los principales sospechosos siguen siendo, por supuesto, grupo ucraniano que opera en el barco Andrómeda, cuya tripulación visitó Ucrania el día anterior. Para mí, o sea, esto no cabe duda que fueron los ucranianos y también los polacos, por supuesto. En el caso, han surgido nuevas pruebas sobre la implicación de ucranianos y si se confirma la versión de que el sabotaje se planeó hace 10 años y el Estado estuvo involucrado en ello, esto podría afectar seriamente la disposición de los alemanes a apoyar a Ucrania. La verdad, con respecto a esto, mi opinión, no va a afectar nada. No va a afectar nada. Ya, todos saben que fue Ucrania, esto es una cosa que no hace falta ni siquiera investigar mucho. ¿Quién era el más afectado con que el Nord Stream funcionara? Pues Ucrania. ¿Quién ha sido ahora los más afectados con esto? Bueno, primero Rusia, que evidentemente estaba interesado en que este gasoducto transportara el gas a Alemania, y bueno, en segundo lugar los propios alemanes que, bueno, iban a obtener un gas barato y de calidad y ahora, bueno, están comprando un gas más caro, evidentemente. Pero como los intereses de la guerra es luchar hasta el último ucraniano, como los intereses de la guerra es no se puede decir nada en contra de Ucrania, pues no va a pasar nada, sinceramente. Bueno, al final es algo que incluso conviene a los propios Estados Unidos, que están vendiendo el gas de los Estados Unidos mucho más caro a la Unión Europea y han salido ganando de todo esto, pues no van a hacer nada. O sea, esto se va a quedar así que no creo que esto podría afectar seriamente ninguna disposición de los alemanes de apoyar a Ucrania. No estoy de acuerdo con lo que plantean en este artículo, pero se los quise traer. Por último, Le Monde traía este artículo interesante donde mostraba que han existido muchos problemas en las tropas ucranianas y que Rusia avanza bastante en el Donbass. ¿Y qué es lo que está sucediendo?
Básicamente decía que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están siendo desangradas, así lo expresaba Le Monde, y que hablaban que hay una incapacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para bloquear la ofensiva rusa que sigue imparable en el Donbass, y nosotros hoy le traemos más actualización. Nos expresa también Le Monde que el contingente ruso es varias veces mayor que el de los defensores ucranianos y la potencia de fuego rusa es mucho más destructiva a pesar de la restauración de los suministros occidentales de municiones a Ucrania. Dicho y hecho, les dije aquí en este canal, no importa la ayuda financiera de los Estados Unidos, no importa que le manden todas las armas que le puedan mandar, eso solo va a retrasar el triste final de Ucrania, pero no va a, digamos, cambiar el curso de la guerra. ¿Sí la va a retrasar? Sí, claro. Mientras más armas le lleguen a Ucrania, pues, por supuesto, Rusia tiene que emplear más armamento, se desgastan más ambos, pero eso no quiere decir que Rusia va a ser derrotado. En todo caso, los ucranianos son los que están siendo derrotados. Pero Le Monde expresaba que Rusia domina el aire y la artillería y sus aviones tácticos arrojan, pues, su principal fuerza de ataque, un gran número de bombas aéreas guiadas. Disparan también misiles termobáricos, los hemos mostrado aquí, los TOS, ¿sí? Y los están disparando con artillería de largo alcance. Así expresaba también Le Monde, y como parte decía que también Ucrania ha cometido graves errores de comando. Según los periodistas, pues propiamente en Chasiv Yar han cometido varios errores de comando, y uno de los grandes errores los traímos aquí en resumen, y es que Ucrania hizo una rotación sin coordinación. Aquí lo dice claramente, nosotros les mostramos aquí cuando rotó la 24 brigada, que rotaron la 24 y la 41. La 24 y la 41 rotaron entre Torest y Chasiv Yar, hubo una rotación, pero eso fue un grave error de comando que ordenó la rotación simultánea de dos brigadas en un solo lugar y sin coordinación, por lo que el enemigo, que vio la operación a través de sus drones de reconocimiento, aprovechó toda esta desorganización y tomó varias posiciones, ¿no? Como hemos visto en nuestro canal. Y bien, amigos, con esta información que nos mostraba Le Monde, pues terminamos esta parte introductoria. Ya nos vamos a la zona de operaciones, nos vamos al campo de batalla. Pero antes de irnos al campo de batalla, les pido a todos, queridos amigos, no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Sí, si les gusta nuestro contenido y aún no se han suscrito, pues les hago la invitación a que se sumen a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. ¿Sí? Aprovecho para decir que también en la descripción de nuestro canal estamos dejando nuestro link de nuestra cuenta de PayPal para cualquier apoyo económico a nuestro canal, que siempre es bienvenido. Y por supuesto también el link de Telegram para que se sumen al canal de Telegram, donde ponemos muchos videos también que son muy interesantes. Dicho todo esto, pues nos vamos al campo de batalla, nos vamos a la geografía ucraniana, porque tenemos muchas actualizaciones que compartir con ustedes. Y nos vamos directamente al frente del noreste, pero bien al norte. Vamos a irnos sobre todo a lo que está sucediendo en Sumy. ¿Sí? Más allá de cualquier avance del ejército ruso, donde, como vimos ayer, ya la frontera con Sumy, por diferentes zonas, las tropas rusas han realizado estas operaciones con los DRG rusos que han entrado y han cruzado la frontera en diferentes partes del enorme oblast de Sumy. Pues las tropas ucranianas, viendo todo esto, pues habían reforzado todas estas posiciones, pero hoy se dio una situación interesante, y es que diferentes medios comienzan a hablar de que varias de estas unidades ucranianas, como la 31 Brigada Mecanizada, la 53 Brigada Mecanizada, la 32, la 101 de Brigada de Defensa y la Brigada 67 también mecanizada, además de la Brigada de Artillería 48, parte de estas tropas, no en su totalidad, pero parte de esas tropas han tenido que ser redesplegadas en Toretsk. ¿Y por qué? Porque el frente de Toretsk está ardiendo cada día más y se está desmoronando poco a poco. Pero bueno, lo más importante que les quería decir es que, bueno, Ucrania mantiene aquí una fuerte defensa todavía, están enviando también recursos aquí, tal vez no los mejores entrenados, pero tratan de tapar todos estos huecos en la porosa frontera entre Sumy y Belgorod y Kursk. Recuerden que Rusia ya por diferentes puntos ha estado pues entrando en la frontera. Adicionalmente aquí, justo aquí, las tropas rusas están bombardeando también a las tropas ucranianas que se encuentran en esta zona fronteriza entre Sumy y Rusia, ¿no? Las tropas rusas comienzan a bombardear a las tropas ucranianas, a las posiciones de las tropas ucranianas, pues preparando tal vez el terreno para cualquier otra incursión o operación de reconocimiento en fuerza de las tropas rusas en
esta localidad, que sería ya de concretarse, si las tropas rusas deciden entrar también por esta zona al norte, pues sería, en este caso, el cuarto, o la cuarta zona, el cuarto eje, desde el cual Rusia estaría entonces ocupando en la frontera en los últimos días, ¿no? O en las últimas semanas, podríamos decir, lo cual entonces conllevaría que muchas tropas ucranianas tengan que moverse hacia ese punto que vemos ahí. De aquí nos vamos a mover un poquito a lo que está sucediendo en el eje de Lipsk y Volchansk, fundamentalmente estas dos ciudades que han sido las ciudades que han estado, digamos, fundamentalmente como parte de nuestros videos y las actualizaciones que les traemos cada día. Como saben, ayer las tropas ucranianas lograron avanzar sobre estas posiciones en el norte de Lviv y pudieron avanzar, confirmado por diferentes medios, o sea, no hay duda de que lo hicieron. Diferentes medios lo confirmaron y por eso esta zona está dibujada en color amarillo, que es el color que representa a Ucrania en este caso, y esto se refiere sobre todo a lo que está pasando en Lviv. Muchos medios expresaron que Ucrania está haciendo esta presión teniendo en cuenta que querían mostrar alguna victoria antes de la cumbre de la OTAN, que se va a realizar el 9 de julio, en apenas un par de días, y bueno, Ucrania quería capturar completamente Lviv o recapturarla para mostrar alguna victoria a la OTAN en estos últimos días. Pero bueno, al parecer esto se va a demorar porque las tropas rusas también están tratando de mantener de manera feroz la localidad de Lviv, que había sido capturada por las tropas rusas desde hace bastante tiempo, ¿no? Las tropas ucranianas están bombardeando, como podemos ver aquí, a las tropas rusas, ¿sí? Los están bombardeando con intensidad también, hay que decirlo. Sí, están bombardeando justo en este punto. Y bueno, se están dando encarnizados combates en la ciudad de Lviv. Recuerden que Rusia aquí no desplegó muchas unidades ni muchas brigadas, pero al menos está resistiendo todo este empuje del ejército ucraniano, que trata por todos los medios de recapturar Lviv para mostrarlo como una victoria antes de la cumbre de la OTAN, queridos amigos, ¿no? Esto en torno al eje de Lipsk, en la ciudad de Lipsk, no hay mucho que mostrar en torno a esa propia ciudad. Y vamos al eje de Volchansk. ¿Qué está pasando en el eje de Volchansk? Vamos a comenzar primero por el oeste. Cada vez más los medios están confirmando que las tropas rusas, el ejército ruso, ha podido pues, llegar a las afueras de la zona boscosa, que lograron cruzar precisamente el río y lograron prácticamente llegar hasta esta zona que vemos aquí. Esto lo están demostrando diferentes medios por diferentes comunicados. Sin embargo, no llega la información visual que lo demuestre. Repito, muchos comunicados como este informan que las tropas rusas pues, han continuado y han llegado incluso a la zona boscosa. Esto lo estaba diciendo el propio Grupo del Norte. Sin embargo, no nos llega ninguna información que demuestre que estén ahí, o disculpen, alguna visualización o, digamos, alguna geolocalización de algún ataque del ejército ucraniano, algún bombardeo del ejército ucraniano sobre posiciones rusas que permitan demostrar que en realidad las tropas rusas controlan esta posición. Solo nos llegan comunicados escritos, hasta ahora ninguno visual, por lo tanto no podemos actualizar el mapa. Lo más que podríamos hacer es tal vez colocar toda esta zona que está aquí entre la zona del río y la zona boscosa como una zona gris, pero no podemos hacer más. Habría que esperar lo que estaría pasando aquí en los próximos días. De aquí nos movemos hacia Volchansk, directamente hacia Volchansk. No hay mucha información que mostrar de Volchansk. Esta zona permanece en una zona gris, como vimos ayer. Lo importante aquí es que las tropas rusas están bombardeando constantemente a las tropas ucranianas que se encuentran en la ciudadela. Cada vez más, bueno, miren la imagen, bastante triste de lo que va quedando de esta zona al norte de Volchansk, totalmente destruida, reducida a ruinas. Estamos hablando de la ciudadela, esto lo mostraba el canal ruso RT, y ahí podemos ver la imagen de la ciudadela y cómo las tropas rusas han estado atacando constantemente esta parte de Volchansk al norte, donde se habían establecido durante mucho tiempo las tropas ucranianas, pero que las tropas rusas están lanzando en los últimos días una gran intensidad de bombas de todo tipo. Y bueno, también comienzan también a tratar de lanzar asaltos sobre esta localidad, ¿no? Este es un video bastante largo que muestra parte de las operaciones del ejército ruso en torno a esta zona. Y bueno, diferentes medios también, además de los propios comunicados del Grupo Norte, este es un comunicado del Grupo Norte, estaban expresando que las tropas rusas, en este caso las unidades del Grupo Norte, Sever, estaban avanzando sobre estas posiciones de la ciudadela, presionando a las tropas ucranianas en esta dirección, ¿sí? Básicamente eso es lo que está ocurriendo en torno a Volchansk, sobre todo el norte de Volchansk. En la parte sur podemos ver que las tropas rusas siguen atacando a las tropas ucranianas y que pueden destruir posiciones de mortero donde operan las tropas ucranianas. Y ahí justo en esa posición, bueno, son alcanzados también por el fuego del ejército ruso, ¿no?
Como pueden ver, quedó totalmente destruida y aquí las tropas ucranianas tratan de escapar de esas posiciones porque, bueno, imagínense, ¿no? Arde completamente, totalmente arde esa posición y han tenido un ojo quirúrgico los rusos para atacar ahí y ver esa posición donde estaban establecidas las tropas ucranianas al sur de Volchansk. En torno a Tique, recuerden que esta localidad es la localidad que Rusia había capturado al inicio de la operación que lanzaron hacia Kharkov el 10 de mayo. Las tropas ucranianas pudieron recapturarla y justo aquí las tropas rusas han estado utilizando desde hace varios días, como pudimos ver ayer, el uso más intensivo de las bombas FAB, tratando de alguna manera, pues, quemar, triturar las posiciones de las tropas ucranianas dentro de la ciudad de Tique, que, repito, había sido recapturada por Ucrania hace bastante tiempo, y ahí podemos ver cómo las tropas rusas los están bombardeando con total intensidad, utilizando sobre todo las bombas FAB, ¿no? En toda la ciudad de Tique. Las tropas ucranianas prestan especial atención a Tique porque los ucranianos lo que buscan es tratar de utilizar esta vía que está aquí, sí, esta, disculpen, que les voy a mostrar ahora, esta vía que está aquí, para tratar de romper las defensas rusas en esta posición y tratar de conectar con las tropas ucranianas que se encuentran dentro propiamente de Volchansk. Hasta ahora no lo han podido lograr, pero bueno, veamos qué pasa en los próximos días, ¿no? Por supuesto, Ucrania también está presionando desde este punto que está aquí. Las tropas ucranianas han estado llevando refuerzos a estos puntos que vemos aquí y por eso ven que las tropas rusas también los han estado bombardeando en esos puntos con las bombas FAB, ¿sí? También con bombas FAB en la localidad de Sivine propiamente, justo ahí. Las tropas rusas también los están bombardeando ahora con bombas FAB de 500 en la zona boscosa porque el ejército ucraniano está llevando tropas y refuerzos hacia todas estas posiciones con el objetivo también de avanzar sobre todo este borde que controla Rusia. Rusia, por supuesto, los está observando y los está atacando con las bombas FAB de 500, pero importante tener en cuenta, y esto les repito, algo que no se nos puede olvidar, que el hecho de que Ucrania esté establecida en la zona boscosa les da la posibilidad precisamente de avanzar desde esta zona y entrar por la retaguardia rusa. Esperemos que los rusos no los permitan, evidentemente, por eso ven que los están atacando con total intensidad en ese punto, sobre todo utilizando las bombas FAB, ¿sí? Esto en cuanto a la situación en Liksi y Volchansk. De aquí nos vamos a un frente o una dirección que ha estado bastante activa en las últimas horas y nos vamos al frente de Kupiansk. Primero voy a mostrarles cómo Rusia, una vez más, viendo estos puentes, ¿sí?, de pontones, o un cruce de puentes de pontones, fundamentalmente, las tropas rusas los estaban observando y destruyeron completamente este puente de pontones por el cual Ucrania estaba utilizando para llevar su logística, sus suministros a las tropas ucranianas en el frente de Kupiansk. Podemos observar claramente cómo este puente, que había estado siendo observado por el ejército ruso, recuerden que los puentes de pontones son montados prácticamente, o sea, un puente es destruido y entonces se monta, ¿no?, con ingeniería para esto, ¿no? Hay una ingeniería para esto y podemos ver claramente cómo con un ataque quirúrgico, una vez más, es destruido otro puente, en este caso un puente de pontones, que Ucrania no es que tenga muchos, ¿no?, porque todos esos puentes son entregados también por el Reino Unido, sobre todo, y por los Estados Unidos para las operaciones en Ucrania, ¿no? Pero, bueno, importante esta destrucción porque impide, de cierta manera, los suministros en torno a todo el norte del río Oskil, ¿no? Bien, ayer le habíamos mencionado la situación relacionada con lo que estaba pasando en torno a Pischane, ¿sí? No debemos confundir Pischane del norte con Pischane del sur. Tenemos dos Pischane, para todos los que ven nuestro canal, es importante recordárselos. Este es Pischane al norte, y este Pischane al norte es una localidad que se encuentra cerca de Stepova Novoselivka. Stepova Novoselivka cayó hace ya días, nosotros lo mostramos en este canal, y desde el momento de la caída de Stepova Novoselivka, las tropas rusas tratan de cortar la carretera H26. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque no se puede confundir este Pischane con el Pischane que le vamos a mostrar ahora, que es el Pischane que está en el sur. Con respecto al del norte, pues las tropas rusas también tratan de acercarse, ¿sí? Pischane del norte podríamos llamarle, tratan de acercarse y por eso ven que están bombardeando propiamente la carretera H26 que las tropas rusas están tratando de cortar completamente, que es una carretera sumamente importante en este frente de Kupiansk, y podemos ver cómo las tropas rusas con drones están atacando a los movimientos de las tropas ucranianas que tratan de avanzar en toda esta zona, ¿no? Y pueden ver que están siendo atacados, ¿no? Importante tener esto en cuenta. Es muy importante considerar esto, que esta carretera ahora mismo está bajo control de fuego y las tropas rusas están atacando la carretera H26 con el objetivo de avanzar hacia Pischane del norte. Pero las noticias más importantes de hoy vienen relacionadas con lo que está ocurriendo en Pischane
pero Pischane en el sur. O sea, este que está aquí, comprende toda esta localidad. Vamos a tratar de dibujarla. Toda esta localidad que vemos aquí, ¿sí? Pischane en el sur, ¿no? Importante. Bueno, aquí realmente no era esto lo que quería hacer. Era con otro color. Discúlpenme un segundito, por favor. Sería esto aproximadamente, ¿no? ¿Sí? O sea, todo esto que vemos aquí. Aproximadamente, ¿no? Ahora sí, de este color. ¿Sí? Básicamente ese es el Pischane en el sur. ¿Qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas? Pues en las últimas horas, diferentes medios ucranianos, medios neutrales y medios también prorrusos han confirmado que las tropas rusas han avanzado desde el este de Pischane y han entrado en esta localidad avanzando desde el este, pero en una profundidad de 3.5 kilómetros. Así expresaban diferentes medios, incluso medios ucranianos como el Deep State, que es un medio que tiene contratos con el Ministerio de Defensa de Ucrania. Las tropas rusas han entrado en Pischane completamente y han entrado por el este. Y aquí está la 103 Brigada de Defensa Ucraniana. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas en este Pischane en el sur? Diferentes medios confirman esta situación y bueno, el primer medio que lo confirma es el medio ucraniano Deep State Map. Un avance de 3.5 kilómetros en profundidad fue producido por el ejército ruso desde la zona de Tabaivka, Kromalny y Berestove, pues tropas rusas avanzaron 3.5 kilómetros y pudieron romper completamente las defensas ucranianas que estuvieron colapsando en este punto y miren en cuánta profundidad pudo avanzar el ejército ruso. Repito, este es el medio ucraniano Deep State, que así lo confirmaba, también lo confirmaba el medio ruso de Diken.ru y otros medios como el Estado Mayor General de Sofá mostraban la situación de esta manera, lo cual es algo totalmente comprendido. Diferentes medios también, otros medios mostraban que el ataque por parte de Rusia venía de diferentes ejes, desde el norte pero también desde el sur, como muestra este medio que está aquí, y que las tropas ucranianas tuvieron que huir, parte de las tropas ucranianas tuvieron que salir en estampida con estos avances mortíferos del ejército de Rusia, ¿no? Que es este medio que estamos mostrándole aquí, ¿no? Entonces, considerando todos estos medios que nos muestran esta información y también los comunicados que expresan, al parecer las tropas rusas lanzaron este avance sobre Pischane en esta dirección y otro grupo del ejército ruso pues avanzó en esta dirección hacia la localidad de Pischane, pero desde el este, digamos, o del sureste, podríamos decirlo así también, y todo parece indicar de que el avance en las últimas horas ha sido algo como esto, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Un avance en profundidad de aproximadamente unos 3.5 kilómetros, ¿no? Como decían diferentes medios. Rompe, esto es como un golpe que le dan un gancho de estómago, ¿no? Como si estuvieran en una pelea de boxeo, un gancho al estómago, justo aquí, justo al sureste de Pischane, que deja ahora mismo a las tropas ucranianas en una difícil situación. Y bueno, importante este avance por parte del ejército ruso, que bueno, estarían acercándose peligrosamente al río Oskil, este río Oskil, como podemos ver, y es una de las zonas más importantes del frente de Kupiansk, donde las tropas ucranianas tienen un muro defensivo establecido en las localidades en estas localidades que vemos aquí, la localidad de Luschivka, Kolinishka y Kuliakivka. Estas tres localidades que está aquí comprenden un muro defensivo, pero como pueden observar, si cae completamente Pischane, de caer Pischane en los próximos días, de caer Pischane, pues las tropas rusas tendrían todo este campo, prácticamente campo abierto, espacio operacional completo para avanzar hacia el río Oskil, lo cual sería realmente importantísimo para el ejército de Rusia. Pero bueno, este es el avance de uno de los más importantes confirmados por diferentes medios hacia Pischane, o que las tropas rusas han entrado en Pischane, pero estamos hablando de Pischane en el sur, ¿no? No se puede confundir con el Pischane del norte. Pischane del norte es cerca de Stepova Novoselivka y este es Pischane en el sur, que comprende al eje de Tabaivka, Kromalny y Berestove, que son localidades que cayeron hace bastante tiempo. Bien, importante avance del ejército ruso en torno a esa localidad. Adicionalmente, diferentes medios estaban confirmando avances del ejército ruso en torno a la localidad de Makiyivka. Makiyivka es una localidad desde hace días, las tropas rusas se encuentran en este eje presionándolo y diferentes medios mostraban avances del ejército ruso en torno a Makiyivka, como mostraba aquí precisamente el propio medio ucraniano del Deep State Map, que, repito, es un medio ucraniano. Este medio confirmaba que las tropas rusas en las últimas horas habían entrado en la localidad de Makiyivka y que se estaban dando en este momento pues importantes combates en esta localidad, ¿no? Aproximadamente las tropas rusas que días anteriores habían capturado las
digamos, la parte este de todo este campo operacional, pues lograron avanzar sobre la propia localidad de Makivka, que no es una ciudad tan grande, digamos, pero bueno, no deja de ser importante en todo este eje al sur de Kupiansk y llegando casi al eje de Limán. Fíjense que un poco más al sur se encuentra precisamente Terni, ¿sí? Terni, y un poco más al sur también se encuentra Nevske y Novo Sadove, que son localidades que se encuentran prácticamente bajo control de fuego de las tropas rusas que habían controlado estas ciudades hace un tiempo ya, ¿no? Pero bueno, importante lo que expresaba incluso el propio medio ucraniano, o sea, lo expresan los propios medios ucranianos, de que las tropas rusas avanzaron también sobre Makivka, ¿no? De aquí nos vamos a otras partes del frente, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en torno a Siversk. Recuerden que Siversk, con la caída de Spirne, se encuentra presionado y cada vez más presionado por las tropas rusas desde los 4 ejes que normalmente les mencionamos en el canal, pero hoy no se lo vamos a mencionar porque ya todas las personas, o por lo menos los suscriptores que ven este canal diariamente, saben que los 4 ejes son Verno-Kamiansk desde el este, es lo único que voy a prácticamente decir, Spirne desde aquí, Vinca desde el sur, y Rostolivka desde el suroeste. Desde estos 4 ejes, Rusia presiona hacia Siversk y hoy en la propia Siversk nos llegaban imágenes de que las tropas rusas están bombardeando Siversk con bombas FAB. ¿Sí? La intensidad aquí no se ha detenido, las tropas rusas siguen atacando y están atacando Siversk con bombas FAB, como podemos observar en esa imagen que nos muestran diferentes medios, como en este caso el medio Frontline PVT. Ahí lo podemos observar, ¿no? ¿Sí? O sea, Siversk está siendo presionado no solamente por los ejes, sino que también está siendo atacado en la propia ciudad. Chasiv Yar. Bueno, en Chasiv Yar no tenemos muchas actualizaciones que mostrarles, la verdad. Luego de que las tropas rusas lograron ocupar el microdistrito de Canal, al parecer están en una pausa operativa, al menos no nos llegan informaciones de posteriores avances del ejército ruso, ni por el norte, tampoco nos llegan informaciones de avances desde el este y bueno, tampoco nos llegan informaciones de avances desde el sur, ¿no? O sea, no nos ha llegado toda esta información. Y bueno, lo que sí nos llega es pues imágenes de la gran destrucción que hay en el microdistrito de Canal. Eso sí tenemos, una destrucción tremenda, pero bueno, todo se reconstruye. Mariupol también en su momento había sido bastante destruida, pero se reconstruyó la ciudad de Mariupol. Es una ciudad muy linda hoy en día. Sé que Rusia puede reconstruir también Chasiv Yar, Avdiivka, Bakhmut. Todas estas ciudades pueden ser reconstruidas. Lo sabemos. Y bueno, después ya serán totalmente ciudades rusas, ¿no? Con construcciones rusas y bueno, idioma ruso, todo lo que ya sabemos. Lo importante es que, bueno, sí, queda una destrucción grande. El microdistrito de Canal, que fue sometido a un intenso fuego y donde las tropas ucranianas trataron de resistir, pero que finalmente fueron expulsadas de todo este microdistrito de Canal, que, como podemos observar, es totalmente destruido, ¿no? Está totalmente destruido, ¿sí? Pero que será reconstruido, ¿sí? A vista de dron, el microdistrito de Canal. De aquí nos vamos a otras partes del frente, nos vamos hacia el frente de Toretsk, que arde, sigue ardiendo el frente de Toretsk, cada vez está el ejército ucraniano tambaleándose aquí, cada vez más. Y respecto a todo este frente, lo más importante es lo que está sucediendo, sobre todo en torno a Pivdenne, sobre todo Pivdenne, al norte de Pivdenne, y lo que está pasando sobre todo en torno a New York, que sigue dando de qué hablar New York. Vamos a mostrar toda la información, ¿no? Vamos a comenzar primero diciéndoles que desde el sur de Druzhba las tropas rusas siguen presionando y las tropas rusas siguen atacando con munición termobárica a las tropas ucranianas que se encuentran en el interior de la localidad de Druzhba, que forma parte del muro defensivo antes de llegar a la ciudad de Toretsk. Este muro defensivo estaba estructurado con Druzhba, Pizhnishne y Pivdenne. Nombres muy parecidos, pero bueno, traté de hacerlo lo mejor que pude. Y las tropas rusas han estado avanzando en los últimos días en todas estas posiciones. Desde este punto y desde este video podemos observar cómo la munición termobárica rusa pues alcanza a las posiciones ucranianas en todo este cinturón forestal que está siendo totalmente atacado por el ejército ruso y que trata de, por supuesto, suprimir todas las posiciones ucranianas que se encuentran aquí, justamente aquí. También podemos ver que las tropas rusas, el objetivo principal es tratar de diezmar completamente a las tropas ucranianas para poder avanzar y romper todas estas defensas antes de llegar completamente a la importante fortaleza de Druzhba, donde se encuentra la 41 Brigada Mecanizada. Pero hoy nos llegaron importantes informaciones de lo que está sucediendo en torno a Pizhnishne. Sí, ¿qué pasó en torno a Pizhnishne? Bien,
todo parece indicar que las tropas rusas han podido avanzar en este punto que está aquí, que está resaltado, como podemos observar. Han podido avanzar en este punto que aparece resaltado. Y esto se debe sobre todo a que los propios medios ucranianos son los que han estado publicando, pues, cómo los ucranianos están atacando a los rusos. Todo parece indicar, queridos amigos, que en las últimas horas las tropas rusas han avanzado un poco más en profundidad hacia la localidad de Pizhnishne, prácticamente al centro de Pizhnishne, llegando prácticamente a la calle Lenina, esta que vemos aquí. Y esto incluso lo habían mostrado los propios medios ucranianos. ¿Por qué? Porque los ucranianos han estado atacando a las tropas rusas en este edificio que ven aquí. Esto que ustedes ven aquí, estos edificios que ustedes ven aquí, son edificios a los cuales está atacando el ejército ucraniano ahora mismo. Y esto que hace, pues confirma que las tropas rusas están ahí. Los ucranianos los están atacando ahí, por lo tanto las tropas rusas están justo ahí. ¿Sí? Esto es lo más importante que quería que vieran en este avance en torno a Pizhnishne propiamente. Justo ahí podemos ver cómo incluso hay batallas donde hay tanques disparando, ¿sí? Como podemos observar en ese video que está ahí, ¿no? Esto confirma, repito, una vez más, que las tropas rusas se encuentran aquí, las tropas ucranianas están, digamos, atacándolos en todos estos puntos que vemos aquí, ¿sí? Y las tropas rusas con ese video confirman su posición también de que pudieron avanzar en las últimas horas un poco más a lo profundo de lo que es la localidad de Pizhnishne en todo este importante frente de Toretsk, que se sigue derrumbando poco a poco. Por si fuera poco, un poco más al sur, diferentes medios también confirman otro avance del ejército ruso, y este avance está relacionado con esta importante fortaleza que se encuentra en Pivdenne. Fíjense que le hablamos de Pizhnishne, se parece un poco. Rusia entra profundamente en Pizhnishne, pero también se mueve al sur de Pivdenne, que es esta localidad que está aquí, donde hace un tiempo las tropas rusas habían logrado, diferentes medios lo decían, habían logrado controlar estas alturas que vemos aquí. Hoy diferentes medios que les vamos a mostrar aquí, como por ejemplo los propios medios ucranianos, ¿no? O sea, son los propios medios ucranianos que confirman este movimiento en torno a Pivdenne desde este punto, pero también confirmaban estos movimientos pues importantísimos que está realizando el ejército ruso en las últimas horas. Y hoy nos llegaba un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, donde expresaban en ese comunicado que esta localidad que se llama Chigari, ¿sí? Así se llama esta pequeña localidad que vemos aquí, había caído bajo control del ejército ruso. O sea, es una aldea que se encuentra justo al sur de Pivdenne. Sí, aquí está Pivdenne, que ya se lo mostramos ya, incluso lo mostraba el propio medio ucraniano. Y justo aquí, al sur de Pivdenne, se encuentra esta localidad de Chigari, y esta localidad de Chigari es la que el Ministerio de Defensa de Rusia confirmaba y expresaba que había caído bajo control del ejército ruso. Fíjense que es una localidad bastante pequeña, de verdad, pero importante en todo este frente de Toretsk al sur de Pivdenne. ¿Sí? Adicionalmente, el medio del Deep State mapa ucraniano, mostraba que básicamente todo este espacio que vemos aquí, ¿sí? este pequeño espacio operacional que quedaba todavía por conquistar, donde se encuentran dos fortalezas, también había caído bajo control del ejército ruso, que pues, después que habían avanzado en días anteriores hacia la parte sur, o digamos suroeste, pues habían también logrado conectar y lograr capturar todo este espacio operacional que vemos aquí, como lo expresaba, repito, el propio medio ucraniano del Deep State Map en torno a Pivdenne, ¿sí? Pivdenne. Por lo tanto, si nos damos cuenta de los últimos avances en todo este frente de Toretsk, ¿qué es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas? Bueno, Rusia captura este espacio operacional que prácticamente daría casi que caída prácticamente completa a la localidad de Pivdenne. Solo quedaría prácticamente el oeste de Pivdenne por ser capturado. Fíjense que Pivdenne norte y Pivdenne sur está prácticamente capturado, quedaría prácticamente al oeste. Bueno, Rusia avanzó también al norte de Pivdenne, avanzó al sur de Pivdenne, capturando Chigari, como mostraba el Ministerio de Defensa de Rusia. Y bueno, esta es la situación a día de hoy. Se sigue resquebrajando este frente, siguen las tropas ucranianas perdiendo posiciones aquí, y Rusia se dirige peligrosamente a un movimiento hacia la calle Zalizne para avanzar hacia el sur. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Rusia? Avanzar hacia New York. Llegamos a New York, tenemos más informaciones importantes que mostrarles. Diferentes medios informaban hoy también que las tropas rusas lograron avanzar en torno a New York. Incluso las tropas ucranianas, como podemos observar en este video, mostraban que este es un Bradley que está tratando de avanzar hacia posiciones rusas, está atacando posiciones rusas, ¿sí? Está atacando posiciones rusas, repito.
Este Bradley se está moviendo en esta dirección. Déjenme explicarles. Está haciendo esto, moviéndose en este punto de aquí, moviéndose en esta dirección, quise decir. Vamos a ver, así. Esto es lo que está haciendo el Bradley. Bueno, vamos a dibujarlo con color ucraniano, ¿no? El color que usamos para Ucrania. No vamos a utilizar este color que lo usamos para representar Rusia, ¿no? Es color ucraniano el que usamos aquí, ya. Es decir, el Bradley estaba haciendo esto, tratando de atacar las posiciones rusas en esta posición. Esta era la dirección que estaba tomando en Bradley, ¿sí? Vamos a mostrarlo. Ajá, está atacando a las tropas rusas, como pueden ver, ¿sí? Se acerca, ataca, pero regresa, ¿sí? O sea, importante este detalle. Ataca, dispara, ¿no? Evidentemente, pero retorna a su posición original. ¿Qué nos da a entender eso? Que evidentemente aquí en esta zona se encuentran también las tropas rusas, porque de otra manera no tendría sentido que el Bradley los esté atacando. Pero no solo eso, otro medio también confirmaba esta situación y tenemos el medio del Comité Z, ¿sí? El Comité Z, disculpen aquí, que mostraba este avance del ejército ruso hacia el interior de New York. O sea, estamos hablando de que esta es la situación hasta ayer. Y hoy Comité Z ha confirmado este avance que les estoy mostrando del ejército ruso un poco más hacia el centro de New York. Poco a poco las tropas rusas están llegando al centro de New York. Fíjense, este es New York. Las tropas rusas están justamente, casi, por no decir ya, en el centro de esta importante localidad de New York. Y créanme que la cumbre de la OTAN comienza en Washington, no es en New York. Comienza en Washington dentro de 2 días, pero estoy seguro que las tropas rusas le van a plantar una bandera aquí, si no en el centro, en algún lugar van a plantar una bandera bien simbólica, ¿no? En los últimos días relacionado con esto. Ahora, importante esto que expresaba este medio, importante esto que geolocalizaba este Bradley, porque todo parece indicar de que con este último avance, entonces las tropas rusas están controlando o todavía se siguen adentrando hacia el centro de New York. Aproximadamente esto es lo que estaría sucediendo ahora mismo, ¿no? Las tropas rusas han podido lograr avanzar en este punto y en este punto, y por eso es que vieron que Bradley les estaba disparando y que este medio confirmaba esta situación, ¿no? Se complica la situación para Ucrania también en New York. De aquí nos vamos a otras partes del frente, importantes también. Hoy se dio otro avance del ejército ruso, no hay mucho que decir de Novoselivka, pero hoy se dio un avance importante del ejército ruso en torno a Novoselivka-Percha, o podríamos decir en torno al noreste. Novoselivka-Percha es una importante fortaleza y está cubierta por 2 grandes fortalezas, esta fortaleza que vemos al norte y esta fortaleza que vemos al este. Desde hace varios días las tropas rusas están tratando de presionar desde Novopokrovsk, pero no han lanzado ningún asalto. También están tratando de presionar desde el sur, pero hoy o ayer vimos que las tropas rusas pudieron avanzar en este punto de aquí. Si pueden buscar el video de ayer, lo pueden ver que las tropas rusas están tratando de avanzar desde esta posición, tratando de acercarse a esta carretera. Es esto lo que están tratando de hacer los rusos, ¿sí? Con el objetivo de ¿qué? De cortar esta importante carretera que comunica a las tropas ucranianas que se encuentran en Novoselivka-Percha con las tropas ucranianas que se encuentran en Shelane. ¿Sí? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Rusia? Bueno, esta es la carretera que la 0542 que comunica con Novoselivka-Percha, ¿sí? Si nos damos cuenta del movimiento ruso en los últimos días, fíjense que las tropas rusas no lanzan el asalto desde Novopokrovsk, como muchas personas pensaban que Rusia iba a avanzar desde aquí hacia Novoselivka-Percha, pero eso no es lo que estaba pasando. Fíjense en el movimiento ruso en los últimos días. Capturaron Voskot, avanzaron y llegaron hasta este punto que está aquí. Hoy nos llegan imágenes que siguen avanzando, pero hacia el norte y llegaron a las afueras del río Bokche, este que vemos aquí, ¿no? O Bekche, ¿sí? O Bokcha, es lo que dice ahí. Ahora, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, nos lo cuentan diferentes medios, empezando por los propios medios ucranianos. Los propios medios ucranianos comienzan a decirnos que las tropas rusas avanzaron en este punto que vemos aquí, ¿sí? Justo en este punto que vemos aquí. Avanzaron hacia Novoselivka-Percha desde esta posición. También lo confirmaba el medio Digen.ru, así lo mostraba, y también nos mostraba que las tropas rusas están tratando de evitar esta fortaleza que vemos aquí. Avanzan desde este punto, pero tratan de evitar esta fortaleza que vemos aquí. ¿Qué es lo que pasó entonces? Bueno, las tropas rusas están evitando esta fortaleza, no están moviéndose hacia esta fortaleza porque aquí están bien establecidas las tropas ucranianas. En cambio, las tropas rusas lo que están haciendo directamente es moviéndose así, en este punto que vemos aquí, como lo vimos en ese medio, ¿no? Están haciendo esto, ¿sí? Por lo tanto, diferentes medios como el propio medio de Digen.ru y el propio medio ucraniano de Deep State Map están confirmando esta posición. Nosotros también vamos a estar actualizando la situación y entonces todo parece indicar de que las tropas rusas han ocupado y han llegado incluso hasta las afueras del río Bokcha en esta posición con los últimos avances, lo cual confirma este movimiento por parte del ejército ruso que los pone pues en una posición muy ventajosa, hay que decirlo así, ¿sí? Que los acerca a Novoselivka-Percha, pero
repito, están tratando de evitar esta fortaleza con los últimos movimientos que ha estado realizando Rusia en los últimos días. Este fue el avance de ayer y este es el avance de hoy. Por lo tanto, las tropas rusas se van a cruzar pronto con la cuarta compañía Sich, ¿sí? El batallón del batallón de la Fuerza Especial de la Policía Ucraniana, ¿no? Que está justo aquí. Y evitan esto y pueden cortar, y tendrían bajo control de fuego, la carretera 00544, que prácticamente desde este punto, si trazamos una distancia, desde aquí hasta aquí, pues estaría apenas a unos... No llega ni a 1 kilómetro, o sea, muy cerca Rusia de la carretera 0054. Entonces tendría esta carretera bajo control de fuego y podría ser cortada prácticamente en los próximos días, así que peligran las posiciones ucranianas en este punto. También el propio medio de Deep State Map hoy confirmaba que las tropas rusas avanzaron sobre Yevkenivka. Aquí lo mostraba el propio Deep State Map, mostraba esta información sobre Yevkenivka, ¿sí? Mostrando otro avance más. No ha caído todavía Yevkenivka, pero bueno, esto es un pequeño avance que están mostrando los propios medios ucranianos, así que de alguna manera deberíamos actualizar la situación aquí, donde todo parece indicar que Yevkenivka va a caer en los próximos días. Es una localidad bien pequeña que se encuentra al oeste de Sokil y de Voskot, que ya cayeron también en días anteriores y lo mostramos también en nuestro video de ayer. Para ver una visión general de lo que está sucediendo en toda esta, una visión más panorámica y general de lo que está sucediendo en todo este eje, una visión más general, pues tenemos el mapa de Marat Khairulin, que es un importante bloguero ruso, que publica toda la información de cómo se ve, con incluso las posiciones ucranianas, las fortalezas, las trincheras, y cómo las tropas rusas han estado rompiendo desde Sokil, dos movimientos de las tropas rusas desde Sokil, y el movimiento claro de Rusia hacia Novoselivka Percha desde el norte, como pueden ver aquí, ¿no? Y las fortalezas ucranianas que se encuentran aquí, ¿sí? Todas las fortalezas ucranianas y los sistemas que tienen establecidos en todo el eje que comprende Novolesandrivka, ¿sí? Ocheretine Sokil, ¿verdad? Voskot, que lo vimos ya, y Novopokrovka. ¿Quién se encuentra aquí? Novoselivka Percha. Y estos son todos los sistemas que tienen establecidos y cómo las tropas rusas pudieron romper precisamente avanzando hacia Yevkenivka y avanzando desde Sokil. También el avance desde el norte, que es lo que les estamos mostrando en nuestro video de hoy, ¿sí? Por si fuera poco, este eje que ha estado muy activo, la zona de Avdiivka, el oeste de Avdiivka, esto pertenece al oeste de Avdiivka, es la zona donde más carros de combate de la OTAN han sido destruidos, y nos llega aquí la información de otro Abrams destruido, otro más. Tenemos más Abrams destruidos, cada día nos llegan informaciones de Abrams destruidos. Y bueno, los Abrams siguen haciendo el ridículo. El arma que iba a cambiar el curso de la guerra ha resultado ser el arma más, que ha hecho más el ridículo en la guerra. O sea, realmente un desempeño nefasto, podríamos decir, el que ha tenido el Abrams en esta operación militar especial. Pues es destruido incesantemente por drones FPV, por drones Lancet y también por ATGMs. Ahí vemos el Abrams como estaba maniobrando y vemos cómo es alcanzado por un dron FPV que destruye esta cantidad de acero, un arma que tiene una cantidad de toneladas de acero, que es destruida simplemente por un dron con una granada, ¿sí? Pues sigue haciendo el ridículo el Abrams, siguen ardiendo los Abrams, siguen siendo destruidos en el campo de batalla, y este debe ser el número 15 aproximadamente. Creo que la mitad de los Abrams que fueron entregados a Ucrania han sido destruidos, si no estoy exagerando o si no estoy mal. Deben ser 15 ya los Abrams que han sido destruidos. Digo yo, no, si no me equivoco, si no son 14 son 15, pero vamos a ver aquí cómo arde de manera maravillosa el Abrams, otro Abrams más que arde, hermoso. O sea, es maravilloso ver cómo arden esta cantidad, estos equipos que tienen una gran cantidad de toneladas de acero, pero que no han tenido ningún papel importante en la guerra. Al contrario, más bien tenemos muchos videos de cómo han hecho este ridículo total en la operación militar especial, ¿no? Arden los Abrams no pueden contra el ejército ruso, ¿sí? De aquí nos movemos a otras partes del frente, pues en torno a Krasnohorivka no hay mucha información que mostrar, no tenemos muchas actualizaciones que mostrar en cuanto a este punto, más allá de lo que hemos estado expresando.
En cuanto a Paraskovivka, Konstantinovka, la información que nos llega es que las tropas ucranianas, luego de que las tropas rusas trataron de avanzar desde el norte, considerando que la situación en Toretsk, las tropas rusas están poniendo prácticamente el pie en el acelerador, las tropas ucranianas pensaron que las tropas rusas iban a sacar el pie del acelerador en Konstantinovka y comenzaron a realizar contraataques desde Konstantinovka para tratar de repeler a las tropas rusas en este punto y se están dando fuertes combates en el norte de esta importante localidad. Esperemos información actualizada en el día de mañana. Adicionalmente, las tropas rusas están tratando de bombardear todas las posiciones ucranianas que se encuentran aquí, donde se encuentra la 72 Brigada Mecanizada, con el objetivo de diezmar a las tropas ucranianas y lograr las tropas rusas avanzar. Miren cómo están los mapas de calor, porque el objetivo fundamental de Rusia es tratar de avanzar y cortar la carretera T-0524 que se encuentra en esta posición. Esta es la T-0524 y este es el avance que está tratando de hacer Rusia en esta dirección. No hay mucha información que mostrarles en torno a Urosaine, más allá de que las tropas rusas siguen destruyendo pues, equipamiento militar ucraniano, pero no han logrado, como siempre les digo, destruir, o sea, no han logrado avanzar hacia Velika Novosilka. Tampoco tenemos mucha información de lo que está pasando en el eje de Robotine, al sur de Zaporizhia. Y bueno, con respecto al eje de Kherson, que muchas veces, porque no hay mucha información, no traemos tanta información, aquí las tropas rusas estuvieron atacando a posiciones ucranianas en la margen derecha del Dnieper. Como saben, la margen derecha del Dnieper es donde se concentran las tropas ucranianas para lanzar los desembarcos que han estado realizando. Recuerden la operación fallida en Krinky. Ahí se congregaban las tropas ucranianas en la margen derecha para tratar de alcanzar los desembarcos en Krinky y conquistar partes de Kherson con fines propagandísticos totalmente. Krinky fue un fracaso total, murieron muchos soldados ucranianos en vano. Lamentablemente perdieron la vida muchos soldados ucranianos, pero bueno, estas son las políticas de Zelensky con fines propagandísticos con tal de convencer a la OTAN de que vale la pena seguir entregando dinero a Ucrania. Pero las tropas rusas están observando todos los movimientos de las tropas ucranianas en la margen derecha del Dnieper y los están atacando y destruyendo con total intensidad, como pueden observar en ese video que les estamos mostrando, ¿sí? De aquí nos vamos a mover hacia una noticia importante, que con eso me voy a despedir, y es que, bueno, como ustedes saben, en Ucrania, mucha de esta zona que tiene frontera con Moldavia, que tiene frontera con Rumanía, que tiene frontera con Hungría, está siendo minada. Pero ahora ya no solamente es minada, sino que Ucrania se está convirtiendo en un campo donde los ciudadanos ucranianos no pueden ni siquiera huir. Y ahora Ucrania está levantando este sistema de alambradas, ¿sí? Alambres de púas, que están siendo desplegados en toda la frontera ucraniana para que sus hombres, sus ciudadanos no puedan escapar hacia Moldavia, no puedan escapar hacia Hungría, no puedan escapar sobre todo hacia Moldavia, que es donde más están escapando. Lamentablemente esta es la situación, pero bueno, muchas personas recordarán aquella época de la caída del muro de Berlín, pues Ucrania está construyendo un muro también, pero no en Berlín, sino en su propia frontera, donde sus propios ciudadanos no pueden escapar. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. Recuerden, como siempre les digo, no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues súmense también a Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos en un próximo video, en un próximo programa. Hasta la próxima, queridos amigos de Frente Militar. Que Dios los bendiga a todos.